La pseudomedicina sigue matando, pues generalmente cuando hablamos de la pseudomedicina asesina, estamos hablando de lo que hacen personajes como Kalker, como Pamies, como promotores bobos como Miguel Bosé, como gente de estos niveles. Pero ah, ah, el problema es mucha gente que maneja la pseudomedicina, las pseudoterapias, y no es precisamente su promotor, es simple y sencillamente la generadora de tragedias y muerte. Y es el caso de esta chica que ustedes ven allí, que murió, según este relato de la BBC, porque su madre cree en teorías de la conspiración. Es la familia Shemirami, y la madre, que es la que se ve atrás, Kate Shemirami, se hizo famosa durante la pandemia como una enfermera que no creía en la COVID, que promovía la desinformación sobre la COVID-19 y que llegó a ser expulsada de la profesión de enfermera, por estar promoviendo curaciones falsas. Fue entonces cuando su hermana, Paloma, la que vemos aquí, una verdadera desgracia, recibió un diagnóstico de cáncer. Los doctores le dijeron que tenía un alto nivel, una alta posibilidad de supervivencia con quimioterapia, porque mucha gente no se quiere informar todavía de que efectivamente el cáncer, cada vez más cánceres son más curables, pero mucha gente sigue pensando que es como hace 50 años cuando el cáncer era una condena a muerte. Sin embargo, esta chica murió 7 meses después, en 2024, por haberse negado a tratarse debido a las teorías antimedicina de conspiración de su madre, que así dejó morir a una hija de 23 años. Es absolutamente. Por supuesto, la madre no ha respondido a los medios de comunicación, a las personas que le quieren saber qué es lo que le dijo a su hija para impedir que su hija fuera atendida y recibiera un tratamiento adecuado para su cáncer. Pero eso sí, ella y su exmarido dice que le escribió a la BBC diciendo que tienen evidencia, nunca la muestran, siempre dicen que la tienen, de que Paloma murió como resultado de las intervenciones médicas sin un diagnóstico confirmado. La BBC informaba que no ha visto evidencia que sustancie estas afirmaciones, y los hermanos siguen diciendo que su hermana murió como consecuencia directa de las acciones y creencias de su madre, y lo que quieren es evitar que otras personas se dejen morir de cáncer, como lo hizo Steve Jobs, como lo hizo mi amigo Gustavo, como lo ha hecho mucha gente, porque hay quien tiene creencias irracionales, sin bases fácticas, pero que las comunica con una enorme eficacia, y que a veces utiliza incluso el chantaje emocional, como se puede hacer con un hijo, para evitar que tengan una atención médica. Y en momentos como este, donde un loco como Robert F. Kennedy Jr. es el secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y ha disuelto el comité de recomendaciones sobre vacunas y lo ahora rellenado con gente antivacunas, nuevamente Estados Unidos marca la hoja de ruta de lo que puede ser la muerte de muchísimas personas, la tragedia de muchísimas personas por, por no aceptar lo que ya hemos dicho en otra ocasión. Si se avería tu bicicleta, vas con el experto en bicicletas, no vas con el chef, no vas con el gurú de las bicicletas. Pero cuando se te avería el cuerpo, vas con el gurú antes que ir con el experto que ha estudiado tu cuerpo. Y eso es un error de veras terrible. Y es una pena que tengamos que lamentar y seguir lamentando la muerte de gente que no tenía por qué morir. Así como a los que mató Ayuso, así como a los que mató a la Dana, así como a los que ha matado a las pseudomedicinas. Como dijo aquella bárbara senadora estadounidense, vamos a morir todos. Sí, pero la cuestión es cuándo y cómo.
Y si morimos más tarde y con una vida mejor, pues es mejor que morir en el sufrimiento terrible el día de hoy, ¿no? El que muramos todos no es simple y sencillo, no es el único argumento. El cómo y el cuándo son fundamentales.